Estamos empezando programa en medio de una trifulca que se ha desatado en este estudio porque algunos programas gustan de invitar escoria a la televisión. Así que nuestro invitado Renzo Ibáñez, que acaba de cruzar por la cámara, ha ido a decirle al abogado del corrupto Pedro Castillo y al abogado puesto por Gorriti... Tú representas lo peor que le ha pasado al Perú en el Perú contemporáneo. Eres todo lo peor que ha podido sucederle al Perú. Tú eres un monigote de quienes cercaron a García y tú eres parte de eso. ¿Puedes mover la cámara para...? Tú eres parte de eso. Tú eres parte de eso. ¿Ya? Tú eres parte de eso. Y el único corrupto es Pedro Castillo para el que trabajaste. Para el que trabajaste. El único corrupto aquí es Pedro Castillo para el que trabajaste. Tú y toda tu gente. ¿Ya? En ese régimen no solamente corrupto, incapaz, sino también lleno de delincuentes senderistas. Porque tú sabes cómo es la cosa. Y tú eres otro extremista. ¿Cómo? Y eres de lo peor. Y ahora quieres venderte como un político cuando eres solamente un extremista y nada más. ¿Pero quién eres? Eres de lo peor. Eres de lo peor. Y has participado de un cerco. Y algún día la historia y el Poder Judicial sabrá qué cosas has hecho tú. Este es muy cómico. Sí, se sabrá en algún momento. Se sabrá en algún momento. Un momentito. Le van a quitar el micrófono. Sí. El agua de azar te lo tiene que dar a ti para poder hablar. Ya te reconocí, pues. Así no, vivo eres. Vivo eres. Vivo eres. Que no entre aquí, que no entre aquí. Párate, Vivo eres. párate. Que no entre ¿Qué aquí. cosa? ¿Qué? Terrucazo. Que viene fuera de acá. Terrucazo. Pase. Vas a aprender a respetar a Alan García. No seas cobarde. Porque lo único que tienes tú es simplemente... Lo único que tienes tú es simplemente haber servido a un régimen corrupto. Se va corriendo. Basura. Muy bien. Discúlpame, perdón. No, nada que disculpar. Me parece muy bien porque no se puede salir a la televisión a mentir impunemente y a utilizar un programa de televisión para hacer proselitismo político a este sujeto que es, no lo olvidemos nunca, el sobrino del embajador de Sendero Luminoso en Europa, Adolfo Lachea. Nunca se olviden de la historia reciente. No porque nos conviene, porque de repente creemos que vamos a resucitar con un poquito de unas decimales de rating, traer este tipo de sujetos a la televisión sin preguntarles quiénes son, ¿no? Porque este no solamente es el abogado que ahora lo sabemos, Gorriti le puso a Nava, ¿no? Imagínense el nivel de perversidad. Sino que además es un tipo que ha estado toda su trayectoria ligado a Sendero Luminoso. Pero bueno, nosotros le damos pantalla porque Willax es un canal tan democrático que a veces da náuseas. Vamos a empezar este programa presentando a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros, ya lo escucharon, Renzo Ibáñez, también Lucas Gersi y Rodolfo Pérez. Los tres abogados, analistas políticos, jóvenes políticos que creo son las personas que deberían opinar de lo que está pasando en el país. Y lo que está pasando en el país es que tenemos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones 28 partidos políticos, lo cual nos convierte en una república bananera que por supuesto va a ir a las elecciones nuevamente a dar pica, rabia y pena. Quisiera empezar escuchando las declaraciones del ministro Morgan Quero, que hoy ha lanzado una propuesta delirante. Ha dicho que Dina Boluarte debe reelegirse. Es decir, si algún maestro de las cortinas de humo y los psicosociales lo está asesorando, lo está haciendo muy bien. Porque una estupidez de este calibre solamente se le hubiera ocurrido a Mario Poggi. Vamos a escuchar al nuevo comediante accidental de este régimen, Morgan Quero. Adelante. Si, por ejemplo, tuviéramos una presidenta que tuviera una gran popularidad y una gran aprobación en las encuestas, a lo mejor algunos van a pedir una reelección y yo creo que eso también hay que tomarlo en consideración. En el caso del Perú no tenemos reelección por parte del presidente de la República. Entonces se está abriendo la opción de la reelección para los alcaldes y los gobernadores regionales, como lo ha señalado el Congreso. Vamos a hacer la reflexión también para que se pueda hacer una reelección presidencial. Ministro, aunque la presidenta no tenga partido. ¿Van a proponer eso? No sé, yo estoy reflexionando, dándole la reflexión a los ciudadanos, porque creo que es importante ser todos muy responsables en relación a ese acoso sistemático que algunos medios quieren repetir en torno a la baja popularidad de algunas encuestas.
Bien, ¿no? Quiero escuchar las opiniones de mis invitados porque de verdad uno lo ve y no lo puede creer. Lucas, ¿qué piensas? A ver, antes que nada, Beto, te agradezco la invitación, mi solidaridad con Renzo, y siempre tenemos que estar presentes en la defensa de los valores democráticos, ¿no? Frente a quienes quieren dinamitar el Estado de Derecho. Y yo creo que es una solidaridad con los que creemos en la democracia, no solamente con los apristas, ¿no? Darle tribuna a esta gentuza lo único que hace es producir más Pedros Castillos. Es que hay que defender a los que tienen la verdad, independientemente si son apristas, pepecistas, caviares o de cualquier partido, porque así se fortalece el Estado de Derecho, ¿no? Es la única forma, ¿no? Claro, entonces, precisamente, izquierda, derecha, caviares y todo lo que quieras, menos prosenderistas. Así es. Menos antaurumala. A esa gente no hay que darle pantalla. Tiene que haber un pacto entre todos los que somos demócratas de defender valores esenciales. Y uno de esos valores esenciales es no dar espacios a propuestas tan ridículas como la que ha mencionado Morgan Quero, ¿no es cierto? En América Latina la reelección presidencial ha sido uno de los factores que nos ha mantenido en el fango, ¿no? En el polvo. Porque la reelección inmediata de un presidente invita a una reelección más y después una más y después quieren hacer una constituyente y copar las instituciones. Entonces esa figura tiene que ser exorcizada permanentemente del constitucionalismo latinoamericano. Y yo creo que las declaraciones de Morgan Quero revelan que el gobierno actual todavía está cercano a personajes de talante antidemocrático. Cuando el gobierno de Pedro Castillo se desmoronó, hubieron varios camaleones que se reposicionaron, se ubicaron, pero a veces se les cae la máscara, ¿no? Y ahí vemos en todo su esplendor lo que este señor de repente haría con un presidente un poco más popular para consolidar el poder, ¿no? Entonces advertimos estamos y reelección presidencial jamás la podemos tolerar en el Perú. Hay varios países de América Latina. Además, la peor, ¿no? Además, reelegir es la peor de todas. Sí, claro, pero de repente hay otro que con más popularidad o con una lengua más articulada va a buscar eso, ¿no? Entonces, por principio, siempre no a la reelección presidencial. Y por lo mismo, yo digo también no a la reelección de alcaldes y no a la reelección de gobernadores, porque el problema es que se mezcla la campaña con la gestión. El funcionario que maneja presupuesto no debe ir a la reelección, punto. De repente congresistas sí, pero ni alcaldes, ni gobernadores, ni presidente, bajo ningún concepto nunca, porque ahí está el germen del autoritarismo, ¿no? Rodolfo, ¿qué piensas tú? Yo considero que definitivamente nuestra democracia está en crisis. La cantidad de partidos políticos que hay en este momento en el Perú, cada uno con agendas personales, todos quieren ser presidentes, todo el mundo aspira a ser presidente, pero no aspiran a conversar, a dialogar, a negociar, a buscar una mejor visión del país. Y en este caso, una presidenta, la presidenta más ilegítima desde el retorno de la democracia en el Perú, más ilegítima que Fujimori, más ilegítima que Toledo, con la peor desaprobación posible. Esta presidenta, justo un vocero político de ella, lanza la posibilidad de que se reelija. Y evidentemente esto está descartado de plano, pero la pregunta no debe ser si la reelección de Dina Boluarte es posible o la reelección presidencial es posible, sino si este gobierno, con estos niveles de desaprobación, puede sostenerse 2 años más. Yo considero que no. Y por el bien de la democracia peruana, yo creo que debería buscarse una salida democrática, un acuerdo político y un adelanto de elecciones. Renzo, ¿qué piensas? Bueno, en principio, Beto, las disculpas del caso, pero mira, lo primero que quería decirte es lo siguiente, y a todo el público de Willax y de Beto saber. La democracia es para los demócratas, para quienes quieren participar no solamente en elecciones, sino que además respetan las libertades y respetan la alternancia en el poder, respetan la separación de poderes y sobre todo ven en la patria, en la nación, un futuro hacia adelante, en comunidad. Cuando yo me he enfrentado a este sujeto, me he enfrentado no solamente a nombre de Renzo Ibáñez, sino a nombre de una institución que tiene 100 años, que tiene muchísimos muertos, que ha luchado por la democracia en muchas circunstancias en el país, contra tiranos, contra dictadores, contra autócratas, pero además contra Sendero Luminoso en los años 80. Yo tengo muchos compañeros que han quedado huérfanos, muchas familias que han quedado sin padres, sin madres, sin hijos, por culpa de Sendero Luminoso. Pero no solamente eso, sino que nos hemos acostumbrado a normalizar la calumnia.
a normalizar la mentira y usarla como mecanismo político para seguir avanzando. Entonces yo veo esto, veo esta circunstancia, esta situación, en donde este señor lo único que ha hecho es lanzar improperios y lanzar especulaciones malvadas, siendo él parte además de ese cerco que le tocó vivir lamentablemente a mi compañero Alan García, y lo último que puede hacer es, por supuesto, es levantar la voz y exigir respeto para quien no está, para quien no se puede defender, pero para eso estamos sus compañeros. Pero no solamente él, sino además una institución como LAPRA, que tiene tantísimos muertos como vuelvo a repetir. Ahora, llegando a temas mucho más pedestres, si se quiere. Creo que parece una broma, ¿no? Lo de Morgan Quero, pero además seguramente un intento de quedar bien con su jefa para poder de alguna u otra manera acceder a un carguito. Es imposible que esta señora pueda ser reelecta. No tiene ningún nivel para poder asomar siquiera una nueva elección o para poder soportar la posibilidad de entrar en ella. Pero sí creo fundamental recordar lo que justamente decía Lucas también, ¿no? A propósito de lo que está pasando en América Latina, en medio de una polarización existente, y cada vez se ponen más candados para defender la democracia, para justamente generar espacios de institucionalidad que permitan que los autoritarismos no se engarcen. Y una de esas cosas es justamente evitar la reelección presidencial. Eso sí, estoy en contra, para efectos de, en contra contigo, Lucas, a propósito del tema de los gobernadores regionales y los alcaldes. Creo fundamental que hayan premios en términos electorales a quienes hagan bien las cosas, pero creo que el problema fundamental y de fondo es más bien mejorar el esquema de regionalización que tenemos. La descentralización en el país ha sido un fiasco y hay que buscar cómo hacemos para que los gobiernos regionales no solamente sean capaces, sino además sean menos corruptos, que es el gran problema que tenemos en el país, que ha polarizado tanto y que incluso, a propósito del señor Olaichea, han proyectado sus propios esquemas de gobierno, por ejemplo el caso de Junín con Perú Libre, y lo han proyectado hacia el Estado Nacional con el gobierno de Pedro Castillo y por supuesto el gobierno de Dina Boluarte. Es cierto que la señora no tiene ningún nivel, pero creo que de alguna u otra manera también hay otra pregunta, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos si mañana se acaba el gobierno de Dina Boluarte? ¿Qué viene después? ¿Vamos a tener Antauro? ¿Cuál es el futuro? O sea, si tenemos una bolita mágica y tú me dices, oye, ¿sabes qué? Efectivamente, las posibilidades que vienen después de Dina son más o menos racionales, son democráticas, perfecto. Pero me parece que en este momento lo que debe haber es más bien un acuerdo democrático para procurar que lo que venga después de Dina sea algo mucho más democrático, más institucional, pero sobre todo que le dé mejores condiciones a la gente que más lo necesita, ¿no? Muy bien, vamos ahora a escuchar a Martín Vizcarra, que asegura que existe una alianza entre el fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte. Adelante. Perdón. He visto que durante la declaración de Martín Vizcarra estabas asintiendo con la cabeza, Rodolfo, cuando Vizcarra decía o citaba a Fujimori bendiciendo a Dina Boluarte. ¿Estás de acuerdo con él? En el último programa justo que me invitaste, justo hablamos del caso Fujimori, está el abogado de Fujimori, si mal no recuerdo, y sí yo mencioné que Dina Boluarte es cogobierno con el fujimorismo, y yo creo que es cogobierno con las bancadas que dominan el Parlamento, sin ninguna duda. Lo ha expresado el propio Alberto Fujimori. No es que tenga una coincidencia con Vizcarra, pero lo que expresó Alberto Fujimori en ese Bueno, es una coincidencia con Vizcarra. Es una coincidencia con la realidad, porque al final el señor Alberto Fujimori señaló que Dina Boluarte, que el fujimorismo había decidido que Dina Boluarte se sostenía hasta el año 2026. Y además de ello, definitivamente cada vez que se propone una moción de vacancia en el Congreso, hay un conjunto de bancadas que bloquean la posibilidad del debate de esa vacancia. Evidentemente, esas bancadas, el fujimorismo, Alianza por el Progreso, algunos parlamentarios de Avanza País, de Somos Perú y de Renovación Popular, que ahora son dos bancadas, me parece, esos definitivamente están sosteniendo a Dina Boluarte, porque ni siquiera, a pesar de todas las evidencias de corrupción que hay en su gobierno, de todos los escándalos de corrupción, ni siquiera la llaman al Parlamento a que rinda cuentas sobre estos casos que son un escándalo para el país. Lucas, ¿estás de acuerdo con que el fujimorismo sostiene a Dina Boluarte o las bancadas de derecha, como lo está sugiriendo en este momento? En nuestro sistema constitucional, la vacancia no es la regla general, sino que la vacancia es la excepción. Para que una vacancia proceda, se requiere una votación extremadamente alta. Y recordemos que pese a los múltiples casos de corrupción,
Ni siquiera en el gobierno de Pedro Castillo se logró que prosperen las vacancias hasta el intento de golpe de Estado, ¿no es cierto? Entonces, para que se produzca una vacancia, se requiere prácticamente un consenso entre todas las bancadas. Ese consenso no existe. Dina Boluarte va a llegar al 2026 y no es un tema de fujimorismo o no, sino que es un tema que en el Congreso no hay esa voluntad. Hay que ser muy claros que Dina Boluarte no ha sabido explicar las graves denuncias de corrupción que la acorralan. Y yo pienso que cuando Dina Boluarte deje la presidencia, probablemente esté presa, probablemente sea condenada, porque considero que es culpable de corrupción. Sin embargo, la vacancia está en el ámbito de la fantasía, el adelanto de elecciones está en el ámbito de la fantasía. Hay que tomar en cuenta que en la Constitución no existe tal cosa como adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones se consigue solamente a través de la vacancia o a través de la renuncia. Y no va a ocurrir ni lo uno ni lo otro, ¿no? El Perú merece una transición electoral más ordenada. Se tocará renovar al jefe de la OMPE, tocará que los partidos políticos inviten a buenos candidatos, que recluten buenos militantes. Concentrémonos en una transición ordenada y concentrémonos en reducir la fragmentación del sistema político peruano. Tú hiciste énfasis, Beto, en la gran cantidad de partidos políticos que hay, ¿no? Si los partidos más o menos democráticos, más o menos de centro derecha, no logran construir un frente mínimo, yo creo que es casi seguro que la segunda vuelta va a ser entre un candidato de extrema izquierda y un candidato del fujimorismo. Y esa película ya sabemos cómo termina. La manera como evitamos que eso ocurra es a través de una ley que incentive las alianzas electorales. Subir la valla electoral para los partidos políticos y bajarla para los partidos políticos que se unen con otros. Es decir, obligar a los partidos a hacer alianzas. Si no incentivar hacemos eso, y no sancionar la alianza. Exactamente, porque hoy en día, si te alías, te sancionan, te suben la valla. El incentivo es perverso, debe ser al revés. El sistema que tenemos es perverso, porque premia a los individualistas, egoístas y castiga a los que quieren trabajar en equipo. Y eso tenemos que cambiarlo. Si no lo cambiamos, es muy probable que Antauro, o uno igual de malo o peor, sea presidente y que terminemos nuevamente en marchas tragando gas lacrimógeno y combatiendo la dictadura como hicimos los que estamos acá, ¿no? La dictadura que nosotros mismos construimos. La dictadura que por nuestra culpa se instaló, ¿no? Y que nos costó muchísimo poder tumbarla, ¿no? Renzo, el APRA no está en este momento en el Congreso, pero sin duda lo estará en el próximo. Y quería preguntarte si el APRA estaría apoyando o respaldando o dando oxígeno al régimen de Boluarte en una situación como la actual. Probablemente habría una enorme discusión al interno de la organización. La situación, la verdad, es complicada, es grave, pero también haríamos todo lo posible para conjuncionar esfuerzos de ambos lados, de izquierdas democráticas, como nosotros nos sentimos, hacia las derechas, que también constituyen parte del espectro político fundamental para construir un régimen de Estado de Derecho, para consolidar una democracia que permita dar más tranquilidad a la población. Y claro, probablemente una persona como Dina Boluarte, si es que hubieran las condiciones necesarias para empezar, probablemente el Jurado Nacional de Elecciones estaría mucho más limpio con un parlamento con los apristas, porque ya se hubieran hecho las cuestiones pertinentes para poder eliminar a quienes han ido en contra de la Constitución y en contra de la libertad de los electores. Y eso hubiera dado mayor tranquilidad para, por supuesto, entrar a un adelanto de elección. Pero si no hay condiciones, hay que procurar las condiciones elementales para que, una vez terminado el mandato constitucional de Dina Boluarte, podamos tener un espacio de tranquilidad, de respiración democrática que permita justamente tener cosas más claras. Y a propósito del tema de las coincidencias, creo que hay que evitar procurar acomplejar a quienes coinciden con otras fuerzas políticas en determinados momentos de coyuntura. A mí no se me ocurriría, por ejemplo, porque coincidiste con Vizcarra, decirte vizcarrista. No. Pero yo lo que creo es que en medio de la situación política, siempre, o la situación política democrática o en una democracia, siempre uno tiende a
tener divergencias y por supuesto también a coincidir. Y eso no te genera automáticamente una alianza, ¿no? Como por ejemplo, nunca hubo una alianza entre los apristas y los fujimoristas, aunque habían algunas coincidencias, tal vez producto de que tenemos algunos enemigos comunes. Y se llegaron a algunos acuerdos en términos legislativos, incluso dentro de nuestro propio gobierno. Pero no nos generó ningún tipo de alianza, ni tampoco tenemos por qué cargar ni con errores políticos de ellos y ellos tampoco respecto de nosotros. Entonces, así como no hay que complejar eso, también creo que hay que respetar las coincidencias que existen dentro del Parlamento, aunque no nos gusten, pero también es indispensable, creo, desde mi punto de vista, que se acepte de que existe también una alianza o en todo caso un entendimiento precario respecto de algunos temas, ¿no? Que no implica necesariamente unas alianzas, pero sí hay un entendimiento, creo, que está permitiendo que justamente esto pueda sostenerse hasta el 2026, me parece. Para mí, en el mejor de los casos, si es que existen condiciones, solamente si es que existen condiciones para poder tener elecciones libres, se podrían hacer un adelanto de elecciones. Si no, hay que esperar hacia 2026. Bien, algunos ciudadanos de Huancayo dieron una lección ayer diciéndole a María Agüero y Waldemar Cerrón lo que realmente piensan sobre ellos. Esto ocurrió en el mercado Modelo de esa ciudad. Veamos. Y todavía queda reelección. Yo sin mierda. Quizá algunos periodistas deberíamos aprender, ¿no? De los huancaínos. Digo nomás. Sin embargo, Waldemar Cerrón propuso una ley que hoy fue aprobada. Estoy hablando de la ley que blinda a los partidos políticos. Como era de esperarse, no se observó el proyecto de ley que blinda a los partidos para que no sean sancionados penalmente ni embargados en caso de que sus militantes cometan delitos penales. Recordamos todos que algunas organizaciones políticas fueron convertidas por investigaciones de la Fiscalía en organizaciones criminales. Esto ya no sucederá y parece que en eso, por lo menos en eso, están de acuerdo todos, porque fue aprobado por la mayoría del Pleno con 88 votos a favor y exonerado de segunda votación con 93 votos. Según Cerrón, el hermano, no se puede criminalizar las organizaciones políticas porque los fines de los partidos son los de sentar las bases de la democracia. ¿Habrías votado a favor, Lucas? Digamos, hubiese revisado, hubiese ponderado preliminarmente, yo pienso que sí. ¿Cuál es el problema de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en el Perú? El problema es que en el Perú se utiliza el concepto de lo que es una organización criminal de manera totalmente desprolija, de manera totalmente antitécnica y chicha. Una organización criminal no son dos personas que cometen un delito. Una organización criminal no puede ser un señor con su secretaria y su chofer, ¿no? ¿Qué es una organización criminal? El Tren de Aragua, Sendero Luminoso, el Cartel, ¿no?, de Sinaloa, esas son organizaciones criminales. Entonces, si nosotros calificamos cualquier cosa como organización criminal, desnaturalizamos la verdadera lucha contra la criminalidad organizada. Entonces, lo que requiere el Perú, creo yo, antes que este tipo de leyes, cuya técnica tampoco es la mejor, lo que requiere el Perú es una ley que defina correctamente qué es organización criminal. Porque lo que tú dices, por ejemplo, podría permitir que algún periodista, animador, trabajador, directivo de este canal sea investigado por la Fiscalía y automáticamente Willax se convierte en una organización criminal. Si es que acá, los tres que estamos acá sentados, conversamos, ¿no?, cómo vamos a influir en una municipalidad, nos pueden decir que es una organización criminal porque somos tres, ¿no? Entonces, una definición demasiado amplia desnaturaliza el concepto y es totalmente antitécnico. Entonces, el problema de fondo es esa pésima definición que hay en el Perú de lo que es una organización criminal. Yo quiero hacer un comentario breve sobre algo que se mencionó, ¿no? Yo creo que la política es el arte de conversar y pactar con los que piensan distinto. Entonces, si nosotros no convencemos a la gente que para sobrevivir como democracia tenemos que conversar y pactar, inclusive con nuestros adversarios y con los que discrepamos,
con la gente de izquierda, con el APRA, con los fujimoristas, con los que sea, no vamos a construir país, ¿no? Entonces hay que lavarle la cara a la repartija. A veces la repartija en una democracia es buena. La repartija en sentido de acuerdo, de diálogo, ¿no? Y si no cambiamos ese chip, la democracia peruana va a colapsar, ¿no? Como tantas en América Latina. Entonces está bien dialogar con los que pensamos distinto, ¿no? Me acabo de acordar, Lucas, de algo que hace tiempo te quiero preguntar. Claro que y sí. siempre se me pasa. No viene mucho al caso, pero no importa. Por favor. Tú hiciste un gran trabajo durante el nefasto gobierno de Castillo recolectando firmas contra la realización de una asamblea constituyente. Efectivamente, así es. Y puedes, mejor que cualquiera, contar lo difícil que es recolectar firmas. Complicadísimo, sí, complicadísimo. ¿Cómo habrá sido posible que se inscriban partidos nuevos, como el partido de Cateriano, por ejemplo, Libertad Popular creo que se llama, en un tiempo tan veloz? Porque tanto Cateriano como Bermejo recolectaban firmas al mismo tiempo que tú, pero con otros intereses, evidentemente. Correcto. ¿Te parece creíble que hayan llegado a esta cifra de firmas así? A ver, no es solo Libertad Popular, ¿no? Hay un montón de partidos relativamente nuevos que seguro se han inscrito, incluyendo el Partido Popular Cristiano, incluyendo el Partido Aprista, ¿no? Entonces, la verdad, yo creo que es perfectamente posible. No se requiere, Renzo sabrá mejor que yo el dato exacto, pero no es un número muy grande de firmas, son pocas. 5.000 más o menos. 5.000, ¿no? 25.000, es decir, 25.000 afiliados. Porque ojo que no son firmas, sino que son adhesiones de militantes, ¿no? Conseguir una adhesión es más difícil que conseguir una firma. Más difícil que las firmas es abrir los locales, ¿no? Partidarios, ¿no? Serán fiscalizados, tendrán que responder, pero yo creo que si lo hizo el PPC, si lo hizo el Partido Aprista y un montón de grupos lo han hecho, seguramente el partido pues de Rafael Belaúnde Llosa también lo ha podido hacer, ¿no? Pero en todo caso será objeto de evaluación inclusive de las autoridades electorales, ¿no? Bien, la misma pregunta que con la que inicié. ¿Hubieran ustedes votado por esta ley que blinda a los partidos de investigaciones fiscales? En mi caso no. En mi caso no, porque la política peruana está pasando por un momento muy difícil en materia de corrupción. Definitivamente somos el país con los partidos políticos más desprestigiados de América Latina y con el Congreso más desprestigiado de América Latina. Entonces, lo que está pasando en las calles es que la gente quiere agarrar a golpes a los congresistas. O sea, ya estamos llegando a unos niveles de rechazo y de violencia y de ilegitimidad. Y este Congreso, además, está haciendo reformas políticas para favorecerse a sí mismos. Y la gente lo que toma este tipo de medidas es que esto es para favorecerse a ellos porque están involucrados en investigaciones ciertos partidos que son los que han aprobado la norma. Es más, el congresista Valdemar Cerrón también está investigado por el caso de Dinámicos del Centro, donde se utilizó un partido político, donde presuntamente se utilizó un partido político para utilizar la terminología legal correcta, como caja chica y financiado por actividades ilícitas. Yo creo que se tienen que dar acciones firmes, que un partido político como cualquier persona jurídica en el Perú tiene que tener una responsabilidad y más aún por la trascendencia que tiene para la democracia. Yo creo que medidas como estas no ayudan a la democracia. Si bien hay excesos, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que un partido político se disuelva por una investigación penal, pero sí podría ser inhabilitado, podría ser suspendido si se ven que hay actividades ilícitas del partido y que claramente están vinculados a actividades ilícitas. Hoy hay partidos políticos que están financiados con dinero de la minería ilegal o hay candidaturas que se financian con eso. ¿Y cuál es la sanción al respecto de la democracia? No vamos a tocar a los partidos políticos bajo ninguna circunstancia. Ya ni siquiera se les puede inhabilitar, no se puede clausurar locales. Entonces se ha pasado de una situación que podría haber habido de abuso procesal en algunos casos, de pedir la disolución del partido, que efectivamente afecta derechos a la participación política de los militantes, y se ha ido al otro lado, que es la impunidad total, que es lo que no quiere la gente y es un pésimo mensaje en la lucha contra la corrupción. Un comentario brevísimo, ¿no? Ojo que sí hay un supuesto en el que se puede disolver los partidos políticos. Si hay un partido político que tiene ideas en contra de la democracia, un partido político que pide una dictadura, por ejemplo,
la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía de la Nación pueden pedir su disolución. Claro, pero eso ya está en la ley. Eso está. El problema es aquí la corrupción, las actividades ilícitas que están financiando la política o que están sirviendo para que la política peruana se convierta en lo que vemos hoy, que es políticos, congresistas, alcaldes, gobernadores o presidentes que vienen financiados por actividades ilegales y luego cuando llegan al poder tienen que responder a esos intereses. Eso se tiene que terminar y hay que ser firmes y en algunos casos la responsabilidad, cuando el financiamiento es muy grande, yo creo que sí alcanza a las personas jurídicas, Renzo, los partidos en este caso. Voy a interrumpir momentáneamente este tema porque muchas personas en las redes sociales están preguntando qué es lo que ha pasado al inicio del programa porque se han conectado con el programa comenzado. Así que vamos a contarle a la gente que en el programa que me antecede estuvo Raúl Noblecilla, el sobrino del abogado de Sendero Luminoso en Europa, Adolfo Lachea, y uno de los más acérrimos defensores del corrupto y golpista Pedro Castillo. Pero además el abogado que Gorriti le puso a Nava, ¿no? Imagínense ustedes esa jugada siniestra. Este señor, si cabe llamarlo de esa manera, estuvo insultando por largos minutos en Televisión Nacional la memoria de Alan García, que como sabemos no puede defenderse. Entonces, Renzo Ibáñez, aprista, que estaba sentado aquí, escuchando todos los improperios y todas las barbaridades que decía Noblecilla, decidió hacerle frente. Y esto es lo que ocurrió en el horario de Veto a Saber, que como ustedes saben comienza a las 8:55. Veamos. Oye, el corrupto eres tú. El corrupto eres tú. Tú eres el ladrón. El ladrón es Pedro Castillo. El ladrón es Pedro Castillo. Enfermo eres tú. Todo lo que has dicho ahora. Se carga García y tú eres parte de eso. ¿Quién eres tú? Tú eres parte de eso. Tú eres parte. No, tú quién eres. ¿Ya? Tú eres parte de eso. No. El único corrupto es Pedro Castillo para el que trabajaste. Para el que trabajaste. El único corrupto aquí. Ah, Renzo Ibáñez, el bufalito. Ya te reconocí, pues, hermano. Ya te reconocí. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que vivo? No, que voy a meterme a ensuciar la mano con un bufalito. Bufalito. Bueno, me gustaría que veamos el video completo, porque la verdad es que Noblecilla pudo haberse sentado civilizadamente a conversar, si hubiera tenido argumentos. Pero es muy fácil insultar en otro programa, pero cuando tienes a una persona que te confronta, sales disparado. Y en el video completo, si por favor lo pueden poner, se ve la manera como él huye hacia la derecha, como lo soy hoy. Y de verdad, yo tengo bastante experiencia con la cobardía de estos rojos, porque todos los rojos viven en San Isidro, pues, ¿no? Entonces, Aníbal Torres vive a 2 cuadras, ¿no? Noblecilla vive a 3 cuadras. Vivo rodeado de gente que está tan identificada con las luchas populares que desayuna en la Bombonière, ¿no? Bueno, me los encuentro todo el tiempo. Y Noblecilla, cuando pasa en carro, sobrepara, insulta y se va corriendo, ¿no? Pero cuando me ve a pie al lado de algunos de mis vándalos, sigue su camino con su bolsita robeño, ¿no? Con sus chabatas y sus croissants. Renzo, cuéntanos qué pasó. Bueno, como te comenté al inicio, estuve escuchando el programa de Milagros con este sujeto y lo único que estaba haciendo era insultar y tratar de explicar cuál ha sido la función de él como abogado de Nava. Explicó, porque yo no estaba viendo. Y yo llegué también a la última parte, ¿no? Pero solamente escuché que le decía, en fin, una serie de improperios a Alan García. Y claro, solamente repetía lo que la gente de su calaña suele repetir contra Alan García, que fue el mejor presidente de la historia del Perú. Y el tipo no se esperó que un aprista, alguien que
lleva orgullosamente en sus hombros 100 años de historia y que conoció además a Alan García, a quien quise mucho y admiré muchísimo, tuve muchísimo afecto por él y por supuesto que lo confronté como corresponde. Los apristas jamás vamos a quedarnos callados ante una injuria, ante un vejamen contra nuestros compañeros y sobre todo contra el Perú, porque creo que este sujeto lo que le ha hecho es muchísimo daño al Perú, porque ha sido uno de los que han sostenido políticamente a uno de los peores regímenes que ha tenido esta patria, a Pedro Castillo y toda esa gavilla de delincuentes que entraron a asaltar el Estado, pero no solamente delincuentes, sino además gente vinculada con Sendero Luminoso, incluso ex-senderistas que entraron a Palacio de Gobierno y se sentaron ahí, y este sujeto fue uno de los que sostuvieron ese régimen afortunadamente ya extinto, ¿no? Además, aquí nos hemos olvidado que Raúl Noblecilla, Tito Huanca, el ministro de Defensa Ayala, del Interior, Barranzuela, sí. Todos esos, lo único que hicieron durante la segunda vuelta fue enjuiciar a este canal, empapelar a los periodistas de este canal, pero como tenemos la memoria tan corta nos hemos olvidado. Y esa era la función de este sujeto. No, y ahora, perdón Beto, y ahora pretenden hacer política. Entonces quieren meterse claro, y un partido ahora se político lavan la cara y son de Podemos. Entonces son de Podemos porque es un partido que no se sabe qué cosa es. Entonces tratan de hacer política y pretenden meterse nuevamente o entrar por primera vez al Parlamento a querer minar la democracia por dentro. Y eso no lo vamos a permitir. Vamos a ver no la parte en que Noblecilla, como el cobarde que es, arruga y se va corriendo después de vociferar, ¿no? Bufalito, bufalito, y se va corriendo. Vean. Hasta que hemos llegado, que les prometo una entrevista política, y ahora es tiempo del programa de Oye, el corrupto eres tú. El corrupto eres tú. Tú eres el ladrón. El ladrón es Pedro Castillo. El ladrón es Pedro Castillo. Enfermo eres tú. Todo lo que has dicho ahora. No, pero ¿quién es ese enfermo? Ahí va al abogado. Tal vez un psiquiatra. Todo lo que tú representas lo peor que le ha pasado al Perú en el Perú contemporáneo. Eres todo lo peor que ha podido suceder al Perú. Tú eres un monigote que se carga a la CIA y tú eres parte de eso. ¿Quién eres tú? Tú eres parte de eso. Tú eres parte de eso. No, ¿quién eres? ¿Ya? Tú eres parte de eso. No. Y el único corrupto es Pedro Castillo para el que trabajaste. Para el que trabajaste. El único corrupto aquí es Pedro Castillo para el que trabajaste. No, pero ¿quién eres Tú y tú? toda tu gente. ¿Ya? En ese régimen Hay toxicológico en este también lleno de tal vez un toxicológico. porque tú sabes cómo es la cosa. Pero escucha, Eres otro extremista. ¿cómo? Y eres de lo peor. Y ahora ¿Pero quieres quién venir eres? como un político. No te reconozco. No eres solamente un extremista y nada más. ¿Pero quién eres? Eres de lo peor. Eres de lo peor. Y has participado en un cerco. Y algún día la historia del Poder Judicial sabrá qué cosas has hecho tú. Ese fue todo. Sí, se sabrá en algún momento. Se sabrá en algún momento. Oye, hay que darle agua de azar a ese señor. El agua de azar. Ah, Renzo Ibáñez, el bufalito. Ya te reconocí, pues, hermano. Ya te reconocí. Ya te reconocí. ¿Ah? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que vivo? ¿Cómo? No, que voy a meterme a ensuciar la mano con un bufalito. Bufalito. Vas a aprender a respetar a Alan García. Porque lo único que tienes tú es simplemente haber servido un régimen corrupto. Parece que nos hemos olvidado que son estos sujetos los que pedían que a Erasmo Wong le quitaran la licencia para tener un canal de televisión. Nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que durante la campaña electoral del año 2021, Erasmo Wong, los gerentes de este canal, los periodistas de este canal, nos la pasamos todo el tiempo respondiendo y defendiéndonos de demandas que nos ponía Noblecilla, que nos ponía Walter Ayala, que nos ponía Tito Huanca, que nos ponía Palacín. ¿Se acuerdan del finado Palacín que exigía que nos quiten la licencia? Parece que Erasmo se ha olvidado de que todo eso pasó. Bueno, yo nunca me dirijo al dueño del canal, pero ese sujeto que está ahí sentado es uno de los que pedía que a usted le quiten la licencia
para tener un canal de televisión. Por si acaso, le refresco la memoria. Vamos a un corte.